Hola, mi nombre es Shirley Edith Velázquez Benavides. En esta oportunidad abordaremos el tema en cuanto al análisis de la Ley 31973 desde la perspectiva del derecho justo de Francisco Miro Quesada. En realidad, la investigación se centra en la tensión fundamental que existe entre el derecho peruano, entre la legalidad y la justicia. Una norma que puede ser legal de aprobación, pero nos hacemos la pregunta, ¿es necesariamente justa o legítima? Es aquí donde el pensamiento de Francisco Miro Quesada, uno de los filósofos más lúcidos de América Latina, adquiere una vigencia extraordinaria, ofreciendo de esa manera un marco para evaluar la justicia de nuestras leyes. El objetivo del análisis es determinar si la ley 31973 puede considerarse un ejemplo de derecho justo a la luz de la filosofía de Miro Quesada. Para ello, nos adentraremos a su teoría. Em, en la teoría de Miro Quesada, se busca superar las limitaciones tanto del positivismo jurídico, que reduce el derecho a la norma vigente, como del iunaturalismo clásico, que apela a fundamentos metafísicos. Miro Quesada propone que la justicia no se descubre, sino que se construye a través de la razón. Bien, ahora su concepto del derecho justo se basa en condiciones claras. Primero tenemos el principio de la no arbitrariedad, que implica que las normas deben basarse en razones válidas y universales, y no en el capricho o interés particular. Una ley debe aplicar derechos y deberes a todos por igual en las mismas circunstancias. Como segundo punto tenemos la razón y los derechos humanos como contenido del derecho. La razón descubre el respeto a la persona humana como fin en sí misma, de donde se derivan los derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad, igualdad. Entonces, si una norma viola alguna de estas condiciones, es un derecho injusto, aunque haya sido aprobada formalmente. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del caso en estudio que es la Ley 31973, la ley antiforestal. Esta ley fue promulgada por insistencia el 11 de enero del 2024. En esencia, esta ley suspende la necesidad de clasificación técnica de las tierras forestales para permitir la titulación de áreas deforestadas ilegalmente hasta el año 2021. Aunque sus propuestas hablan de formalización, la realidad es que generó una ola de críticas. Organizaciones indígenas denunciaron que incentiva la invasión de sus territorios. La Defensoría del Pueblo calificó de regresiva ambientalmente y vulneratoria de la consulta previa. El propio Ministerio de Ambiente alertó sobre la deforestación masiva y el riesgo para nuestros compromisos internacionales. La comunidad internacional también ha expuesto su profunda preocupación. Tenemos la ley número 31973 versus el principio de la no arbitrariedad. Bueno, aplicando la teoría del derecho justo, esta ley fracasa en el principio de la no arbitrariedad. El legislador ignoró sistemáticamente las advertencias técnicas de organismos especializados, priorizando un argumento político de corto plazo, lo cual es un acto arbitrario. Además, se genera una asimetría radical, ya que beneficia a un grupo, muchas veces infractor, con privilegios de titulación, mientras que perjudica a la sociedad entera con la pérdida de la biodiversidad y el impacto del cambio climático afectando directamente a los pueblos indígenas. Esto, en realidad, crea un incentivo perverso para la deforestación ilegal. Pero no solo eso. La ley también vulnera los derechos fundamentales, incumpliendo la condición material de justicia
atenta directamente contra el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Al degradar la Amazonía, este impacta desproporcionadamente los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, a la consulta previa y a su modo de vida, siendo aprobada sin un proceso de consulta adecuado. Incluso aumenta el riesgo para el derecho a la vida y la seguridad de los defensores ambientales al excavar los conflictos. Como conclusión principal, he tomado yo en cuenta que la ley 31973 es un derecho injusto. Según los parámetros de Miro Quesada, se evidencia una preocupante fractura entre la legalidad y la justicia en el Perú. Pero la filosofía no solamente critica, también propone. Entonces, planteamos propuestas de mejora como la implementación. Bueno, las propuestas de mejora son como la implementación de un filtro de racionalidad y derechos humanos en el proceso legislativo, el fortalecimiento de la consulta técnica y ciudadana. También se tiene un control jurisdiccional más proactivo, con enfoque filosófico, y una profunda reforma en la educación jurídica y cívica. Recomendaciones finales. Se recomienda al Congreso derogar o modificar esta ley, al Ejecutivo mitigar sus efectos, al Tribunal Constitucional también se le recomienda priorizar su demanda de inconstitucionalidad y a las facultades de Derecho y la sociedad civil mantener una vigilancia activa y un compromiso con la justicia material. Una ley, para ser digna de tal nombre, no solamente debe de ser legal, sino que debería también de ser justa. Eso sería todo. Muchas gracias.